Va. Bueno, pues entonces vamos a empezar el tema de hiperparatiroidismo. Ya nos conocen a sus dos compañeros del equipo 9. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Ale? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta exposición? Vamos a ver en primer lugar las finalidades de la paratormona y la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo. Después vamos a ver el hiperparatiroidismo primario, ya saben, con todas las subcategorías que se ven en cada enfermedad. Y después hiperparatiroidismo secundario y terciario, también con las mismas subcategorías. Bueno, del terciario es muy poco, entonces sí, no es tanta subcategoría. Pásame la siguiente, por favor. Vamos a empezar con el metabolismo del calcio y fósforo y la paratormona. Antes de empezar a hablar precisamente de la paratormona, vamos a hablar rápidamente unas generalidades de las glándulas paratiroides, que son esas 4 frijolitos de color amarillo que vemos cerca de la tiroides. Respecto a su embriología, se desarrollan a la quinta semana de gestación a partir del endodermo faríngeo. Las paratiroides inferiores lo hacen a partir de la tercera bolsa braquial y las superiores a partir de la cuarta bolsa braquial. Las dos superiores migran junto a la tiroides y por eso siempre se van a ubicar en la parte posterior de la tiroides, mientras que las dos inferiores van a migrar con el timo. Por lo tanto, su ubicación puede ser así que variable. Y 10% de estas inferiores se pueden ubicar en un rango que va desde el ángulo de la mandíbula hasta el callado aórtico. También es importante mencionar que un 10 a 20% de la población mundial tiene una quinta glándula paratiroides. Hablando un poco de su histología, las glándulas paratiroides van a tener dos tipos de células. Las más importantes son las principales, también llamadas células claras. Y las otras células son las oxifílicas, que son células grandes, eosinófilas, ricas en mitocondrias, y las cuales van a ir aumentando en cantidad conforme la persona vaya envejeciendo. Ahora ya pasando a la hormona paratiroidea, que es sintetizada por estas glándulas, pues es un polipéptido de 84 aminoácidos que tiene una vida media promedio de 5 minutos. Sus valores normales oscilan entre 10 a 55 picogramos por mililitro. Y como les mencioné, es secretada por la paratiroides en respuesta a dos estímulos: la hipocalcemia, ahorita vamos a hablar de esto de CASR, y la hiperfosfatemia. Bueno, ¿qué es el CASR? Es el receptor sensor de calcio. Este es un receptor acoplado a proteína G, que ahorita vamos a ver más cómo funciona, pero hay que mencionar que ante un aumento o una disminución del calcio extracelular va a reaccionar de diferente manera. Y también hay que mencionar que la vitamina D también tiene injerencia sobre la secreción de la paratormona, porque el gen que codifica la paratormona tiene ahora sí que un lugar específico para acción de vitamina D, lo cual va a suprimir su síntesis. Siguiendo con la paratormona, es el regulador más importante del metabolismo de calcio, que es su función principal, va a tener más funciones. Y se excreta renalmente mediante fragmentos amino y carboxiloterminales. ¿Por qué les menciono esto? Porque las pruebas más antiguas utilizan estos fragmentos para cuantificar su concentración sérica. Las pruebas más modernas van a utilizar ¿qué es? Anticuerpos contra epítopos específicos de la paratormona. A ver, ¿qué me falta mencionar algo aquí? No. Pásame a la siguiente, por favor. Esto es lo de gen. Bueno, vamos a ver que inicialmente la preparatormona es de 115 aminoácidos. En el retículo endoplásmico va a perder la secuencia de señal, que es de 25 aminoácidos, para formar paratormona de 90 aminoácidos. Pierde la prosecuencia de señal en el aparato de Golgi, que es de 6 aminoácidos, para terminar con 84 aminoácidos. Ahí es importante recalcar que la paratormona se puede llamar paratormona, se puede abreviar también para PTH184 para especificar que ya es la paratormona final, o también PTHI. Pásame a la siguiente, por favor. Muestro que les mencionaba de los tipos de células que tiene las glándulas paratiroides. Ahí vemos las oxifílicas, que son las grandes, y las claras, que son las más pequeñas. Y eso es lo que les mencionaba de aquí abajo. A ver, déjenme les dibujo un poquito. A ver, anotar. Esto de aquí abajo es lo que les mencionaba del receptor sensor de calcio, que es este de aquí arriba, que está acoplado a proteína G, y esta proteína G es de los de fosfolipasa C. Entonces, lo que va a hacer, ahorita vamos a ver, pásame a la siguiente, por favor.
La actividad de este receptor va a depender de... les borro. De cuál sea, ¿cómo se llama? La concentración de calcio extracelular. Vamos a ver en primer lugar en casos de hipercalcemia, que es su imagen de aquí arriba. Vamos a ver que el receptor en verdad se acopla a dos proteínas G. Una de las proteínas G está asociada a la fosfolipasa C y la otra proteína G está asociada a la adenilato ciclasa. Entonces, en casos de hipercalcemia va a estimular el de la fosfolipasa C, causando aumento del inositol trifosfato, que va a aumentar las cantidades de calcio intracelular, inhibiendo la secreción de paratormona. Se van a preguntar por qué la concentración de calcio intracelular inhibe la secreción de paratormona. Esto es porque el gen de la preproparatormona también tiene un lugar de acción para el calcio que va a inhibir su expresión. Y en el caso de la proteína G de adenilato ciclasa va a disminuir la cantidad de AMP cíclico, también disminuyendo la secreción de paratormona. Y ahora sí que en los casos de hipocalcemia o los normales es lo contrario. Pásame a la siguiente, por favor. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Bien. Viendo así rápidamente las funciones de la hormona paratiroidea, porque las vamos a ver de nuevo más adelante, va a tener acciones directas y acciones indirectas. Directamente va a favorecer el remodelado óseo, aumentando las concentraciones séricas de calcio y fosfato. Ese remodelado óseo lo va, ¿cómo se llama?, a favorecer de manera directa, pues el receptor de la paratormona se va a expresar en los osteoblastos, y de manera indirecta mediante los osteoclastos. Esto pues al activar a los osteoblastos que van a expresar el RANK, para el receptor RANKL de los osteoclastos, pues también se activa la función. Va a favorecer la reabsorción renal de calcio y aumentar la expresión renal de fosfatos. Y aquí acciones indirectas lo puse entre comillas porque estimular la alfa-1 hidroxilasa renal es una acción directa, aumentando la cantidad de vitamina D activa, pero indirectamente el aumento de vitamina D activa nos va a aumentar la absorción intestinal de calcio y la de fosfatos. ¿Todo bien? Ok. Sí. Aquí hay Todo bien, gracias. que destacar que pues intermitentemente la administración de paratormona de una manera normal pues va a favorecer el aumento de la masa ósea porque va a favorecer más a los osteoblastos que a los osteoclastos. Sin embargo, cuando hay un hiperparatiroidismo, como que se va a vencer la resistencia que tiene el hueso a la remodelación, entonces se va a disminuir la cantidad de densidad ósea y por lo tanto va a haber un momento de aumento de calcio sérico. ¿Me paso de la siguiente, por favor? Bueno, este es nada más un esquema que sintetiza lo que les acabo de mencionar, que es más fácil para repasarlo después. Pues en la siguiente, por favor. Alan. La siguiente. Empezando a generales del calcio y del fósforo, hay que recordar que la anterior, por favor. La verdad. Esa. Que la concentración normal de calcio total, o sea, incluyendo lo que hay en todas las células, es de 1100 a 1200 gramos. Algunas bibliografías lo mencionan de 1 kilogramo así entero, nada más. Y de estos 1100 a 1200, el 95% va a estar en el esqueleto. Y la concentración normal de calcio sérico es de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, valores superiores o valores inferiores, es hiper o hipocalcemia respectivamente. Este calcio sérico se va a encontrar en tres formas, de que es calcio ionizado, del 50%, que va a ser la forma activa en la que esté sometida a control hormonal, unido a proteínas, que hay que recordar que son las calvindinas, que hay dos tipos, la 9K y la 28K. La primera va a unir a 2 átomos de calcio y la segunda a 4 átomos de calcio. Y la tercera forma es formando complejos con aniones, que son fosfato, bicarbonato o citrato. Pásame a la siguiente, por favor. Y el fósforo, pues es un poco más sencillo de estudiar, aunque no es menos importante. ¿Le regresas, por favor? Hay dos tipos de calvindinas, la calvindina 9K y la calvindina 28K. La primera va a unir a 2 átomos de calcio, la 28K va a unir a 4 átomos de calcio. Así, la siguiente, por favor. Con el fósforo, las concentraciones totales en el cuerpo son de 500 a 800 gramos.
Y del mismo manera, la mayor cantidad se va a encontrar en el esqueleto con un 80% y el fósforo sérico es de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro. Este lo podemos encontrar en dos formas, en fósforo inorgánico, que es el que va a cumplir la mayoría de las funciones en un 66%, y en compuestos orgánicos, principalmente con el calcio en un 33%. Pasan a la siguiente, por favor. Ahora sí vamos a ver todas las hormonas que están implicadas en la regulación del calcio y del fósforo, recordando la paratormona que va a favorecer la movilización. Bueno, verde es que es hipercalcemiante y rojo que es hipocalcemiante. ¿Perdón? Rojo es que es hipocalcemiante. Una disculpa. La paratormona, recordando rápidamente, va a favorecer la movilización de calcio del hueso, va a aumentar la absorción renal de calcio, va a aumentar la expresión urinaria de fosfatos y va a retroalimentar positivamente la síntesis de vitamina D. Esto lo hace al estimular la actividad de la 1-hidroxilasa renal, que es la segunda hidroxilación que convierte la vitamina D en activa. La vitamina D o calcitriol, o como le quieran llamar de su otro nombre largo, sus acciones son aumentar la absorción intestinal de calcio y fosfatos, aumentar la absorción renal de calcio, aumentar la actividad de los osteoclastos. Va a retroalimentar negativamente la síntesis de paratormona, ya vimos que tiene acción directa sobre el gen. Va a aumentar la expresión del receptor sensor de calcio. Va a aumentar también la vitamina D, la expresión de su propio receptor. Y va a inhibir la proliferación parotídea. Esto vamos a ver que ante un estímulo constante de la secreción de paratormona, también hay una hiperplasia, hipertrofia de las células parotídeas. Entonces eso es importante para entender el hiperparatiroidismo terciario. Y la calcitonina, que es secretada, perdón, va a inhibir la resorción ósea, es como el antagonista fisiológico de la PTH, va a aumentar la extracción urinaria de calcio, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, ese no es ni hiper ni hipocalcemiante porque bueno, directamente no lo es. Sus acciones son aumentar la extracción urinaria de fosfatos y retroalimentar negativamente la síntesis de vitamina D. Esto lo hace al suprimir a la 1-alfa hidroxilasa y al estimular a la 24 hidroxilasa, que hace otra forma inactiva de la vitamina D. Ahorita vamos a verlo más adelante. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Listo. Las hormonas tiroideas son hipercalcemiantes porque favorecen la actividad de los osteoclastos directamente, o sea, actúan directamente sobre ellos. Y los esteroides gonadales son hipocalcemiantes porque van a disminuir el recambio óseo y van a inhibir la resorción, esto mediante dos mecanismos que son inhibir la síntesis de interleucina 1 e interleucina 6, que favorecen a los osteoclastos, y aumenta la expresión de osteoprotegerina, que si recordamos nuestras clases de ¿cómo se llama soma? Lo que hace la osteoprotegerina es como un señuelo para el rank de los osteoblastos, entonces no va a activar a los osteoclastos para que hagan su función. ¿Sí todo claro ahí? Perdón. Sí, gracias. Sí. Okay. Cualquier duda me paran, por favor. Ok, esta es la siguiente. Esto es para recordar nada más cómo se realiza la síntesis de vitamina D, que lo podemos obtener a partir de la dieta o suplementos, o sintetizarlo a partir de la piel con los rayos ultravioleta. Vamos a obtener sus formas inactivas, que es la vitamina D3 y D2, que van a pasar por una hidroxilación en el hígado mediante la 25-hidroxilasa, convirtiéndose en calcidiol. Y después sufren una segunda hidroxilación que puede ser llevada a cabo por la 1-alfa hidroxilasa, que es lo que lo va a convertir en su forma activa, o la 24-hidroxilasa, que lo convierte en una forma inactiva. Las actividades de la forma activa ahí vienen, pero también hay que destacar que puede sufrir una tercera hidroxilación en el riñón, convirtiéndose en 1,24,25 vitamina D, que también es una forma inactiva. Aquí les pusiste el cuadrito de que este es la 25, el calcidiol es el que se utiliza para medir las concentraciones séricas de vitamina D. Y adelantándome un poco al hiperparatiroidismo secundario, todavía no hay como un consenso entre todos los estudios de cuál es la concentración de calcidiol que provoca un aumento en la secreción de vitamina, de paratormona. Así paso en la siguiente, por favor. Bueno, estos esquemas para que los revisen después es un resumen de todo lo que se acaba de mencionar, la integración de todas las hormonas. Bueno, de las tres principales que son la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Pasen a la siguiente, por favor.
Hubiera estado bien que dieras aquí nada No, más sí. el tema junto con esta diapositiva. No, pues si quieres las doy también, ¿no? No, ya no. Y aquí, pues, si se les hace más fácil, les pásame la siguiente, porfa. Bueno, eso que dice Tloto ahí debajo de FG23 es el receptor de la FG23, nada más para aclarar. Listo, ese es el momento todo de generalidades. Ya pasando ahora sí al hiperparatiroidismo, bueno, van a ser el conjunto de endocrinopatías que se producen por trastornos en una o varias glándulas paratiroideas que se caracterizará, obviamente, por el incremento en la síntesis o secreción de nuestra hormona paratiroidea. Por su etiología y abordaje, pues las podemos clasificar en tres: primario, secundario y terciario. Vamos a empezar con el primario. El hiperparatiroidismo primario se refiere a todas aquellas causas intrínsecas de nuestras glándulas en las que la producción se ve incrementada. Es decir, no va a haber una inferencia externa en el eje endocrino que nos condicione esta hipersecreción, sino que van a ser principalmente mediadas por mecanismos de proliferación celular. Muy bien. Nuestra epidemiología nos dice que es una de las enfermedades endocrinológicas más comunes. Algunos estudios la colocan como la tercera endocrinopatía más común. Pues es la causa más común de hipercalcemia en el mundo. Su incidencia es de 25 casos por cada 100,000 individuos y llega a ser de 2 a 3 veces más frecuente en la población femenina. El 1% de los individuos alrededor del mundo va a tener pues el hiperparatiroidismo primario. Pero esta cifra se duplica llegando a más de los 55 años, sobre todo en la población posmenopáusica. Y existen algunos factores de riesgo bien estudiados con respecto a esto. Primero que nada tenemos la radiación al cuello y esto ya se los explicaré. También historia familiar de tumores maxilares, síndromes de neoplasias endócrinas múltiples, tipo 1 y tipo 2, o bien un antecedente familiar de hiperparatiroidismo. En las imágenes que tienen al costado, les reflejé lo que serían una síntesis de los patrones más asociados. Muy bien. Nuestro hiperparatiroidismo primario va a ser originado principalmente por alguna de estas 4 causas, que como pueden ver, y les mencioné, son por proliferación celular. En el caso de los adenomas, van a representar entre el 80 al 85% de los casos, y de estos, un adenoma múltiple en 4% de los casos. Las hiperplasias glandulares, hasta el 10% de los casos, y solo en 1% de los casos o menos, vamos a encontrar un carcinoma. Y aquí les voy a retomar lo que les decía acerca de la herencia familiar. Existen algunos genes bien estudiados, tales como el gen MEN1 y el gen RET, que sintetizan las moléculas para Cas, el receptor sensible a calcio, y también para algunas vías como la de la ciclina D. Estos síndromes también se asocian con patologías tales pues como una proliferación de las células suprarrenales, también algunos tipos de tumores hipoficiarios, por eso el antecedente también de la radiación a cabeza, y también algunos tumores asociados a células pancreáticas. En la actualidad, la mayoría de nuestros pacientes, a pesar de que tengan estas modificaciones anatomopatológicas, no van a cursar sintomáticos de hiperparatiroidismo primario, puesto que van a ser simples hallazgos durante las mediciones séricas rutinarias de calcio, principalmente en los países del primer mundo. Muy bien. ¿Y cómo se genera esto? Bueno, ¿cuál es el mecanismo molecular? Ya Beto les había hablado hace unos momentos acerca de cómo se organizaba el eje, y bien, una vez que nuestra paratormona llega a su órgano blanco, que en este caso vamos a hablar del nivel óseo y de dónde saca los depósitos de calcio, favorece la proliferación del ligando de Rank, pero también favorece del OPG. Cuando estas cifras de moléculas, ¿cómo se llama? Sí, cuando el índice de Rank supera al índice de OPG, es que se da una señal a los osteoclastos para su proliferación, su maduración, y entonces la reabsorción del hueso en la región superior endóstica. Entonces, de ahí vamos a obtener nuestro calcio principalmente. Y esa sería la razón por la que
el aumento de esta elevaría el índice. Ok. El cuadro clínico se va a presentar de distintas maneras porque sabemos que la hormona tiene muchos órganos blancos. Entre ellos podemos dividirlas para facilitar su entendimiento en renales, óseas y debidas propiamente a la hipercalcemia. Muy bien. Empezando con las manifestaciones renales, pues vamos a tener lo que es una hipercalciuria. Y sonaría a una cosa un poco paradójica porque la hormona favorece la reabsorción de calcio. Pero el calcio también, al igual que la glucosa, como vimos en diabetes, tiene un umbral límite de reabsorción. Y pasado ese umbral, entonces vamos a encontrar la hipercalciuria. Esto se encuentra hasta en 40% de nuestros pacientes. Poliuria, polidipsia y también por la misma retroalimentación una acidosis hiperclorémica, así como hipomagnesemia. Estas condiciones nos van a favorecer la aparición de una nefrolitiasis cálcica. ¿El cuadro clínico es igual al de las demás hiperparatiroidismos, del secundario y del terciario? Es muy semejante en presentación, pero pues, digamos que tiene la característica de que es la cuestión debutante. No va a ser como tal secundario, que es lo que ya vamos a ir viendo. También en el caso en que ya sea muy grave, podemos encontrar una nefrocalcinosis, que es la calcificación a nivel de la nefrona y esto eventualmente en expansión a pues todo lo que sería nuestro riñón, condicionando a una insuficiencia renal crónica. La poliuria y polidipsia son ocasionadas por un aumento en la osmolaridad de nuestra orina que va a favorecer pues una mayor secreción. Como siguiente vamos a tener las manifestaciones óseas. Aquí existe una patología o un síndrome muy característico que se llama osteitis fibrosa quística, que va a consistir en dolor, lesiones quísticas en los huesos y deformidad ósea. Aquí les adjunté algunas placas de cómo se vería. Se describen las lesiones características de sal y pimienta o adelgazamientos en la región cortical de los huesos de las falanges medias, sobre todo en la porción radial, como señalan las primeras flechas, así como en la figura B se puede apreciar una disminución en, pues igual, este hueso cortical en las regiones debajo de los cartílagos, en clavículas y rodillas. Bueno, los que serían. También vamos a encontrar una tendencia a las fracturas. Este término también lo pueden encontrar como fracturas patológicas. Y osteopenia, que si recordaremos bien es de 2 a 2.49 desviaciones estándares en una densitometría ósea. Aquí les adjunto un ejemplo. Y ahora sí, la clínica de la hipercalcemia. Vamos a encontrar alteraciones neuromusculares tales como astenia y fatigabilidad. Otro síndrome que se llama hipotonía proximal simétrica, que va a consistir en fasciculaciones, hiperreflexia y atrofia muscular, principalmente en las regiones proximales de miembros inferiores y miembros superiores. Vamos a encontrar también algunos trastornos neuropsiquiátricos, como confusión, depresión, irritabilidad y fallos en la memoria o en la concentración y en el desempeño de nuestros pacientes. Recordando que la mayoría de ellos se encuentran por encima de los 55 años, pero también se puede presentar en edades pediátricas. Como una lesión oftalmológica característica, vamos a tener una queratopatía en banda, que son lesiones por acumulación de calcio en la córnea. También vamos a tener algunas gastrointestinales. Como verán, desde esta diapositiva les señalé algunas en especial, porque estas van a ser las más clásicas o las características de nuestra enfermedad, o las que se presenten con mayor frecuencia. Vamos a encontrar anorexia, náuseas y vómitos. En los pacientes crónicos va a existir estreñimiento y atonía, pues esto porque precisamente la hipercalcemia condiciona una disminución en la contracción de nuestro músculo liso y por ende la disminución en el tránsito intestinal.
estos pacientes van a tener o mejor dicho, van a favorecer la prevalencia de úlcera péptica. Es decir, en 3 al 5% de nuestros pacientes se va a encontrar. Esto es un aumento comparado con nuestra media poblacional. Y esto es debido a al factor que desempeña el calcio en la liberación de ácido gástrico. También se puede encontrar una propensión a los cálculos biliares y pancreatitis. Y esta es una parte interesante porque se conocen dos teorías con respecto a por qué se presenta la pancreatitis. La primera de ellas señala que el aumento en la cantidad de calcio favorece la activación de los quimiotripsinas y pues de toda la cascada que continúa. Y otra dice que precisamente esta liberación de calcio a nivel de los ductos favorece una disminución en el tránsito, un taponamiento eventual y la activación propia de las enzimas dentro del órgano. También se pueden hallar algunas que van a ser pues las más llamativas para nuestro seguimiento y estas son las cardíacas, porque hay una tendencia a las valvulopatías, principalmente se habla de la calcificación de la válvula aórtica y mitral, una hipertensión arterial, precisamente por lo mismo, músculo liso, calcio, aumento de la contracción, un alargamiento de nuestras ondas T y un favorecimiento en la formación de ateromas precisamente por el papel que desempeña el calcio en la activación de las cascadas de coagulación. También, así como un intervalo en nuestra onda QT. Bueno, en nuestro intervalo. Articulares, que pues este órgano nos importa muchísimo, podemos encontrar una condrocalcinosis o pseudogota. Es decir, los depósitos de calcio se van a encontrar en nuestras articulaciones, principalmente se señala que de rodilla, y va a ocasionar un síndrome doloroso, así como periartritis calcificante a nivel de lo que serían nuestros tendones y nuestros ligamentos, favoreciendo su ruptura o abulsión. Y como les mencionábamos en el tema de diabetes mellitus 1, hay algunas endocrinopatías que pueden favorecer en la aparición de otros tipos no específicos de diabetes mellitus y este es uno de los casos. El hiperparatiroidismo primario favorece la aparición de intolerancia a la glucosa y de diabetes mellitus auténtica entre hasta el 16 y 18% de las personas que lo padecen. Muy bien. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de nuestro hiperparatiroidismo primario? Lo principal es ver por qué se da este síndrome, o bueno, detectarlo, y esto va a ser mediante la medición del calcio plasmático. La presencia de una hipercalcemia, es decir, calcio plasmático mayor a 10.5 miligramos sobre decilitro, nos debe alertar sobre un probable hiperparatiroidismo primario. Pero puede que estos niveles se encuentren alterados. Esto se debe principalmente a deficiencias en la albúmina, ya sea un aumento o un decremento en la misma. Y entonces se puede optar por dos opciones. La primera es medir el calcio iónico. Este se encuentra, como recordaremos, libre. Y si es mayor a 5 miligramos sobre decilitro, pues tendremos una hipercalcemia y eso ya es criterio. O si no, podemos calcular un calcio corregido. Aquí les dejo la fórmula, que sería el calcio medido por 0.8 por 4 menos la cantidad de albúmina. Y para más fácil, podemos añadir por cada miligramo de albúmina adicional en sangre o menor, sumarle 0.8 miligramos sobre decilitro. También mediremos la hormona paratiroidea. Esta se realiza mediante una inmunoradiometría y sus valores normales rondan entre los 15 y 65 picogramos sobre mililitro. Pero se debe tener una consideración especial en este, puesto que a pesar de que en el 80 al 90% de nuestros pacientes vamos a encontrarla elevada, puede encontrarse dentro de valores normales. Pero aquí lo que va a ser el determinante es un poco la lógica. Nuestra hormona paratiroidea, recordando igual la explicación de Beto de hace un rato, suele suprimirse cuando hay un estado hipercalcémico. Entonces, encontrarla dentro de valores normales nos hablaría de que hay un fallo en la regulación, por lo cual podemos considerar que a pesar de que haya valores normales de hormona paratiroidea
Pero si hay una elevación de calcio, esto ya es criterio diagnóstico. Muy bien. Otros estudios que nos pueden servir como tal van a ser una densitometría, una ecografía o cualquiera de estos otros parámetros. Vamos a verificar la calciuria, pues en un ego normal vamos a medir qué tanto de calcio está depurando, y en este caso valores mayores, como les había mencionado, significa que ha superado el umbral, y entonces ya estamos viendo que se encuentra un poco grave. Una relación entre el calcio y la creatinina, aquí les dejo los valores normales, ambos es en miligramos sobre decilitro, y también nos señalaría, y esto es importante porque hay un síndrome llamado hipercalciuria hereditaria familiar. Ajá, hipercalciuria normoparatiroidea familiar. Y esta nos va a dar un Familiar índice benigna. familiar También. benigna. Ajá, gracias. Y esta Oye, nos va a dar ¿y Dígame, doctor. cómo distinguimos el hiperparatiroidismo primario de una osteoporosis? eso va con relación a la densitometría ósea. Pero deme un segundito y ahorita se lo explico. Oh, Ok. La densitometría ósea va a ser, saltándome un poquito esto, pero ahorita lo retomo. La densitometría ósea se va a realizar en 3 zonas para medir, o mejor dicho, para valorar el desarrollo de nuestro hueso. ¿Por qué? La hormona paratiroidea en general va a tener efectos anabólicos sobre el hueso trabecular, pero catabólicos sobre el hueso cortical. Entonces, vamos a encontrar 3 porciones que son el tercio distal del radio, la columna lumbar y el cuello del fémur, donde son patrones cortical, trabecular y mixto respectivamente. Una osteoporosis normal, digamos, bueno, no normal, una osteoporosis no dependiente de hiperparatiroidismo, la encontraríamos como una disminución mayor a 2.5 desviaciones estándar en una densitometría ósea en todos estos parámetros. ¿Por qué? Porque la disminución del calcio va a ser, digámoslo, más simétrica comparada con el patrón que seguiría en un hiperparatiroidismo primario, en donde podríamos encontrar valores normales de hueso trabecular o incluso aumentados por un ligero anabolismo, pero en los patrones cortical y ya cuando se vea el mixto, no encajaría, digamos. También podemos medir, retomando, el fósforo plasmático. Si hay una hipofosfatemia, pues entonces también puede ser característico. O si está en límites normales. Y también una valoración importante que es la de vitamina D, porque como sabemos, la secreción de paratormona favorece o estimula en la formación de vitamina D, pero si esta paratormona se encuentra aumentada, eventualmente hay un bloqueo en esta, pues, retroalimentación. Entonces, eso podría ser un indicador. Y una ecografía renal precisamente para valorar los litos y si hay lesiones a nivel renal. ok. Ok, Entonces, Sofi, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la osteoporosis y el hiperparatiroidismo primario? Sofía, Mande. ¿cuál sería la diferencia entonces? ¿Cómo podemos distinguir si es hiperparatiroidismo primario de una osteoporosis? Pues en lo que estaba mencionando de la densitometría ósea, yo entendí, bueno, o sea, los valores que nos va a referir la densitometría para osteoporosis va a ser cuando es menor a 2.5. Y pienso yo que en el hiperparatiroidismo, o lo que le entendí a Alan, es que estas cifras no van a ser similares. O sea, en la osteoporosis, la densitometría va a tener menos de 2.5 derivaciones estándar, y Desviaciones. desviaciones, perdón, estándar, y en el hiperparatiroidismo no va a ser así. Y aparte, las concentraciones de calcio están aumentadas en el Aumentadas, hiperparatiroidismo. exacto. Y Así en es. osteoporosis normalmente los tienen pues muy disminuidos, y es justamente por eso que los suplementan con calcio y con calcitrol. Muy bien.
Y ya Ok, pónganse serios porque está la doctora Villegas supervisándonos, por favor. sí. El tratamiento de elección para todos o la mayoría de nuestros pacientes va a ser, en general, una resección quirúrgica de las glándulas. Esto porque sabemos que son múltiples y la principal etiología de este hiperparatiroidismo primario va a ser un adenoma único. Entonces, pues eso va a ser del tratamiento, pero para localizarlo precisamente por estos detalles en la embriología de la glándula que señalábamos al principio, va a ser necesario el uso de dos herramientas diagnósticas, que sería una prueba, una gamografía con tecnesio 99, es el nombre de la prueba como tal, para localizar mediante pues esta radiometría las glándulas. En este caso le señalé con azul estas glándulas donde se localizan las glándulas y si podemos verlo, corresponderían pues ya para la escisión. Y esto se acompaña de un ultrasonido de gran calidad, una ecografía de alta resolución, porque normalmente nuestras glándulas paratiroides son indistinguibles de la glándula tiroides a la que se encuentran normalmente anexa. Pero cuando estas aumentan de tamaño, más de 5 milímetros, eh, se encapsulan y se encuentran fibrosadas como si fueran un pequeño quiste, que es la imagen que vemos aquí, si la pueden observar bien. Y entonces, esto nos dará una sensibilidad del 90% para la localización de nuestras glándulas, porque muchas veces estas se localizan en región mediastinal, retroesternal o bien retrotraqueal, por lo cual incluso con una expertise quirúrgica puede ser difícil hallarlas. En el caso de nuestros pacientes asintomáticos, habría que mencionar que este es un nombre ciertamente erróneo, porque asintomático no representa el estadio en el que se encuentran. Muchos de ellos presentan los signos más leves de la enfermedad, que serían una fatiga, una ligera anorexia, a veces estreñimiento, etc. Entonces, hay también criterios de tratamiento para valorar si es necesaria una intervención quirúrgica. Por ejemplo, una medición de calcio sérico, una hipercalcemia, hay X punto, pero es mayor a 10 miligramos sobre decilitro, entonces ya nos está hablando de una hipercalcemia. Ya tenemos que prestar atención. Si hallamos calcio en orina de 24 horas mayor a 400 miligramos en un día, en orina de 24 horas, entonces también podríamos considerar que es un criterio para realizar la intervención quirúrgica por el riesgo de lesión renal. En la última revisión de estos criterios, que fue la de 2008, los expertos habían dicho que esto ya no estaba indicado, pero todavía se encuentra en discusión. Aquí así que les manejé las dos escuelas que se están viendo y pues ya, a elección. Depuración de creatinina menor a 60 mililitros por minuto también es indicación para realizar una intervención. Un P en una densitometría ósea menor a 2.5, que es lo que les mencionábamos de la osteoporosis, en cualquier sitio ya es patrón o mejor dicho indicación para realizar un procedimiento, a pesar de que no tenga la sintomatología más grave como el alargamiento del intervalo QT, etc. En el caso de los pacientes mayores a 55 años, se va a utilizar el puntaje Z, tomando igual como referencia 2.5. Ahí no hay más que moverle, simplemente es por cómo van cambiando los valores con respecto a la edad. Y finalmente, si nuestro paciente es menor de 50 años, lo más razonable sería pues realizarle una intervención, esto para preservar la función, la vida. O también podemos optar por algunos tratamientos farmacológicos. Esto sobre todo es un coadyuvante después de la intervención y para mantener la vigilancia en los años venideros. Podemos optar por el alendronato, que es un bifosfonato,
en 10 miligramos al día o hasta 70 miligramos a la semana. Este alendronato lo que va a tener es pues precisamente la función del fosfato y va a evitar la reabsorción de calcio. También podemos ir por lo que sería el Cinacalcet de 30 a 50 miligramos por día hasta por 2 años. Este tratamiento es un antagonista de los receptores Castor que les mencionábamos al principio. Mentira, un agonista, sí, un agonista. Se va a unir a estos receptores y lo que va a hacer es dar la señal como si fuera el calcio y como si hubiera una hipercalcemia para sensibilizar al tejido, así disminuyendo pues la secreción de estos hormonas. Pero mantenerlo por mucho tiempo es pues también riesgoso. Y el raloxifeno, que este es un fármaco utilizado, o mejor dicho, que tiene una afinidad por el receptor y lo que va a hacer es un efecto semejante a lo que harían los estrógenos, que es favorecer la absorción del calcio a nivel óseo y su secreción pues a nivel renal, y disminuir la reabsorción, que es la destrucción del hueso, que es pues el análogo principalmente o la reabsorción elección. es una palabra y resorción es Ajá. la destrucción del hueso, que eso es lo que favorecería. La resorción, la palabra es diferente, pareciera que son igual, pero una es reabsorción ósea y la otra es resorción ósea. Oh, sí, sí. Bueno, evita Perdón, la resorción ósea. ¿Qué pasó? ¿me podrías repetir lo del raloxifeno? Es que mi internet anda fallando un poquito y se me cortó mucho lo que dijiste. Porfa. Sí, claro. Mira, el raloxifeno es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos SERP. Lo que va a hacer es que va a actuar agonizando ese receptor como si fuera un estrógeno, pues cualquiera de los tres que pueda haber. Esto lo va a hacer a nivel óseo para evitar la resorción del hueso, para evitar su destrucción. Es decir, va a actuar en contra de los efectos que tendría normalmente la hormona paratiroidea. De esa manera es que evita pues el daño a nivel óseo y también evita el incremento de los niveles de calcio. ¿Ya quedó más claro? Sí, gracias. Perfecto. Bien. Y finalmente, recomendarle a nuestros pacientes una ingesta diaria de 800 a 1000 miligramos diarios de calcio. Esto va a ser totalmente la diferencia. Anualmente realizar un seguimiento a la calciuria. También anualmente solicitar creatinina plasmática para valorar igual lo mismo el índice calcio-creatinina a la par de la función renal. Y ya, sería todo. Yo nada más tengo una pregunta con respecto al anterior, amigo. Ah, Decía claro. la dosis. ¿Le puedes regresar a esa diapositiva, porfis? ¿Cuál? ¿Está? Ajá. Dice que de 800 a 1000 miligramos diarios, que en una, por ejemplo, en una mujer embarazada se aumentaría hasta 1300 o esa parte de ese, ¿no, verdad? No sé. De hecho, hay algunas consideraciones especiales que yo personalmente no quise incluir, que son los cuadros propiamente en embarazadas y en neonatos, pero porque son síndromes, digamos, lo diferentes. Pero lo que sí mencionaba en lo que yo pues leí y se los comparto, es que los requerimientos de calcio, así como los requerimientos nutricionales durante el embarazo, tienen que seguir. O sea, esto no se puede detener y que sí o sí se tiene que realizar la terapia quirúrgica, pero en ese caso no se realiza la prueba con tecnecio por el riesgo teratogénico. Es lo único diferente, digamos. Ok, gracias.
Ujú. Bueno, ahora Oye, pasando una pregunta también del tratamiento con alendronato. ¿Cuáles son las especificaciones del alendronato? ¿Cuál sería la diferencia entre dar el tratamiento de 10 miligramos por día o 70 miligramos a la semana? ¿Y cómo se toma ese medicamento? Bueno, eso tiene que ver con la tolerancia de la persona al endronato. Porque, bueno, en la guía de práctica clínica refiere que se debe iniciar con una dosis diaria y esa dosis no tiene que superar el umbral, pero son las únicas como indicaciones que da a, a los pacientes. Y este medicamento más que nada es para disminuir, o mejor dicho, para evitar las pérdidas de masa ósea en lo que los pacientes son programados a cirugía. Ajá, pero ¿cuáles son las especificaciones del tratamiento? Sí, una es la tolerancia, pero ¿tolerancia en base a qué? Claro, igual, o sea, es igual en cuanto al cuadro clínico. Recordemos que también habías comentado que hay problemas en cuanto al sistema digestivo, de gastritis. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones? ¿Por qué tiene que tomarse o 10 miligramos al día o 70 miligramos por semana? Por el riesgo de gastropatía. Así es, este medicamento es muy irritante. Ajá. Entonces, hay veces que muchas pacientes no toleran la preparación son tabletas de 10 miligramos o son tabletas de 70 miligramos. Y las tabletas de 10 miligramos al día, pues es muy irritante, porque aparte tiene este medicamento la peculiaridad que se tiene que tomar en ayuno con medio vaso de agua simple, porque si se toma con leche, incluso la absorción del medicamento ya es mínima, Menor. menor de un Ujú. 10%. Pero sí la característica principal es que aparte de que se tiene que tomar en ayuno, con agua simple, también se tiene que tomar, es que después de unos 15 minutos después, desayunar para evitar también la gastropatía. así es, también pues Y está contraindicada su ah, toma en la noche. así es, sí tiene que ser en la mañana, en ayuno, con vaso de agua, medio vaso de agua simple, 15 minutos después de desayunar. Y muchas veces aún así, por eso es preferible la preparación de 70 miligramos a la semana. La situación es que sería, por ejemplo, pastillas de 70 miligramos, por ejemplo, cada sábado, ¿no? O un día a la semana que la paciente decida, pero este medicamento no está tan accesible para todo el mundo. El precio promedio está entre 1,500 y 2,000 pesos la caja con 4 pastillas. Entonces también muchas veces no solo depende de la gastropatía, sino también del alcance o de la capacidad económica de la paciente. Así es. Adelante, la que sigue. Bueno, pasando al hiperparatiroidismo secundario. ¿Pasas la siguiente, por favor? Ya ven ustedes, ahí está. Bueno, primero hay que dar su definición, que es la hipersecreción de paratormona secundaria a un aumento de su estímulo o a una resistencia parcial a las acciones de la hormona, que pues, secundariamente también aumenta el estímulo para que se secrete. Dentro de su etiología, las principales son la insuficiencia renal crónica. Esta vamos a ver que es la más importante. Encontré que representa el 80 al 90% de los casos. El pseudo hipoparatiroidismo, que esto es cuando hay una resistencia parcial a las acciones de la hormona. Y la deficiencia de vitamina D o cualquier otra enfermedad que curse con hipocalcemia. Nos vamos a enfocar dentro de la fisiopatología, tratamiento, diagnóstico para insuficiencia renal crónica por ser la más frecuente, pero si quisiéramos saber la de las otras causas, pues tendríamos que regresar a los cuadros de que les puse al inicio para saber dónde es que interrumpe su acción. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina D, pues no bloquearía la expresión del gen de la pre-pro-paratormona, entonces continuaría su liberación. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a observar que
normalmente la enfermedad renal crónica, porque lo podemos, en vez de hiperparatiroidismo secundario, también se asocia como hipocalcemia asociada a enfermedad crónica, a enfermedad renal crónica, perdón, hipercalcemia. Vamos a encontrar que puede haber hipo o hipercalcemia o estar normal de calcio, pero principalmente es hipocalcemia. Y vamos a ver que en sí la fisiopatología se debe a dos mecanismos: a la retención de fósforo por la disminución del filtrado glomerular y a la disminución en la síntesis de vitamina D activa, pues esto por la disminución de la masa renal. Bueno, esto de aquí abajo es lo que ya les había mencionado, que ante una estimulación parotídea prolongada, pues se puede haber una hiperplasia y hipertrofia de las células de la paratiroides. En algunos casos se desarrolla la autonomía, que ahorita lo vamos a ver en un hiperparatiroidismo terciario. Pasan la siguiente, por favor. Bueno, esos dos factores que les mencioné anteriormente son los más importantes implicados en la fisiopatología, pero sin embargo son mínimo 9. Aquí puedes recalcar de nuevo el 4 y el 5, que son los de disminución de receptores de vitamina D a nivel parotidio por la disminución en la síntesis, y recordar que la vitamina D aumenta la expresión de sus receptores. A la disminución de la expresión del sensor de calcio en paratiroides, también recordar que la vitamina D aumenta la expresión de estos receptores. Y la 7 es la resistencia esquelética a la acción de la paratormona. Esto es lo que les había mencionado, que va a llegar un momento en el que la paratormona va a vencer ahora sí que la resistencia del hueso, y pues por lo tanto va a producirse la hipercalcemia. Pero primero es hipocalcemia, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, esto de aquí arriba pues es la disminución del filtrado glomerular, nos va a producir una hiperfosfatemia, que si recordamos les mencioné al inicio, es un estímulo para la secreción de paratormona. Así un repaso rápidamente: es la hiperfosfatemia, la hipocalcemia y, déjenme acuerdo, hipocalcemia y la vitamina D, perdón. Son los que regulan la expresión principalmente. Entonces vamos a ver que la hiperfosfatemia va a aumentar la expresión del factor de crecimiento de fibroblastos 23, que si recordamos también al inicio va a disminuir la síntesis de vitamina D al inhibir la expresión del 1-alfa hidroxilasa. Y esto en sí en un inicio nos va a llevar a hipocalcemia. Van a preguntar por qué hipocalcemia si hay mucha paratormona, entonces debería, romperse pues, el hueso y aumentar los niveles de calcio. Pues la hipocalcemia es inicial porque forma complejos con el fosfato. Entonces, al formar complejos con el fosfato, pues ya no se mide en suero, y esto que forme complejos con los fosfatos es un problema porque se puede calcificar los tejidos blandos, que los vamos a ver más adelante en las manifestaciones clínicas. Pues aquí le puse que los principales tejidos afectados son los esqueléticos y el cardiovascular. Pero en algún momento, como les mencioné, la paratormona va a vencer la resistencia del hueso, entonces ya va a producirse una enfermedad ósea, que ahorita vamos a ver la definición de dos tipos de enfermedad ósea que da la guía Calligo asociado a hiperparatiroidismo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Despierta, Alan. Alan. Así que váyanse a preparar para el reto de eliminación. Vamos. Hasta tu equipo se durmió. Ay, qué desafortunada suerte que a los 4 es el reto de eliminación. ¿Qué pasó? Es horrible eliminar a alguien más. No, nada, que no estamos dormidos. Perdón. Bueno, antes de pasar a esto, pero ya no le cambies, porque si no le cambias. También mencionar que el fósforo va a expresar mediadores inflamatorios que va a favorecer la transformación de células musculares lisas en células de estirpe sociogénicas, y por eso también hay calcificaciones. Pero ahora sí, pasando al cuadro clínico específico, ahora sí que de la hipercalcemia secundaria, enfermedad renal crónica, vamos a ver que hay alteraciones en el metabolismo mineral y óseo, y algo que finalmente va a llevar a osteodistrofia renal. Pues ahora sí que en laboratorio vamos a ver hiperfosfatemia. Eso es de base porque pues, al disminuir el filtrado glomerular pues va a aumentar la concentración de fósforo y además se destruye el hueso, entonces aumenta la concentración de fósforo. Calcio normal, moderadamente bajo o alto, pues ya les mencioné cómo va evolucionando. En un inicio es bajo hasta que ya es alto. Dolor óseo, el aumento de riesgo de fracturas espontáneas.
calcificaciones ectópicas, prurito y miopatía. Esto de osteodistrofia renal, ahorita vamos a ver la definición que da acá digo, pero así el signo específico en radiología son las vértebras en Jersey de Rugby, que pues ahí les puse la comparación. Y esto es, ¿cómo se llama? Un aumento de la resorción ósea superióstica a nivel central y por eso pues, nada más el centro de la vértebra es la que se ve menos densa. Ahora sí me pasas el siguiente, por favor. Bueno, para establecer el diagnóstico de secundaria a la enfermedad renal, pues primero hay que tener que ser un paciente que tenga enfermedad renal crónica, ¿no? Y ahora sí que hiperparatiroidismo secundario son concentraciones elevadas de PTH en suero e hipocalcemia inicialmente, después va a ser hipercalcemia. Recordarles que las concentraciones normales de PTH son de 10 a 55 picogramos por mililitro. Y pues las pruebas de imagen ya vimos que la radiología puede ser para ver signos característicos de osteodistrofia renal, o también podemos observar hiperplasia glandular parotida, que esto ya nos serviría para observar si hay un, ¿cómo se llama? Un hiperparatiroidismo terciario, y ya. Bueno, los cambios óseos no solamente es el que le mencioné, también se observan más cambios óseos como los que se observan en el hiperparatiroidismo primario que ya mencionó Alan. Pásame al siguiente, porfa. Bueno, esto de aquí es de la guía Cadigo, que menciona la enfermedad renal crónica y alteración metabólica y ósea, que es la primera. Que ahora sí que la traducción es una alteración del metabolismo mineral y óseo secundario a enfermedad renal crónica manifestada por uno o más de los siguientes: anormalidades en el calcio, fósforo, paratormona o vitamina D, abnormalidades en el metabolismo del hueso, la mineralización, volumen, densidad, crecimiento celular, fuerza o calcificaciones de tejidos blandos. Eso es como lo inicial. Ya cuando está muy avanzado el hiperparatiroidismo secundario se produce la osteodistrofia renal, que es una alteración morfológica del hueso en pacientes con enfermedad renal crónica. Y pues ahora sí que para hacer el diagnóstico se necesita o una biopsia ósea o una densitometría también para ver ahora sí las alteraciones en la densidad ósea. Pásame al siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, Todo bien, gracias. gracias. Una pregunta. ¿Van a Dígame. poner al final un cuadro comparativo de las concentraciones Sí, ahí viene, en la siguiente diapositiva. entre el primario, secundario y terciario? Ahí viene, justo en la siguiente diapositiva es lo que viene. Ah, ok. Bueno, este esquema que les puse aquí, pues es nada más como un repaso de los dos para ver, ahora sí que hacer más fácil el diagnóstico. Ahí, para que lo revisen porque lo hemos mencionado. Bueno, esto de HHF que viene aquí en el cuadrado rojo en la esquina inferior izquierda es hipercalcemia hipocalciúrica familiar o la hipercalcemia familiar benigna que ya mencionó Alan, nada más para recordar. Pásale al siguiente así, por favor. Bueno, y este es el cuadro que preguntaba el doctor. Bueno, el terciario no viene porque ahorita vamos a explicar el terciario, que en verdad es como una evolución del hiperparatiroidismo secundario. Entonces, los valores son muy similares al del secundario. Ahora sí que la única diferencia serían los niveles de fosfato y los antecedentes de nefropatía o no de nefropatía. ¿Sí queda claro eso? El siguiente, por favor. Sí, gracias. Bueno, el tratamiento, pues, del hiperparatiroidismo secundario, pues, principalmente tiene que ser etiológico, ¿no? Porque pues, es lo que lo causa. Pero, o sea, tratar la enfermedad renal crónica, normalmente, pues, ya va a ser diálisis, pero por eso está en el número 6. Pero también podemos aplicar un tratamiento sintomático que va a consistir en, primer punto, reducir la ingesta de fósforo en la dieta para inhibir la secreción de PTH. Podemos administrar metabolitos activos de vitamina D o de sus precursores, como es el calcitriol o el alfa-calcidiol, que el alfa-calcidiol es lo mismo que el 1-alfa-hidroxicolecalciferol, que es lo que está antes de la segunda hidroxilación a nivel renal, que también es activo, pero pues, a mucho menor nivel, pero ya no requiere hidroxilación renal, entonces como ya no tiene riñón, pues ya no es necesario que se hidroxilice.
agonistas selectivos del receptor de vitamina D, que ya lo había mencionado Alan, el paracalcitol, antiácidos no absorbibles que disminuyen la absorción intestinal de fósforo o quelantes de fósforo, como pueden ser el cebelamero, el carbonato de lantano o el citrato de hierro. Pues estos, como menciona su nombre, se van a quelar con el fósforo, van a formar complejos con el fósforo que impidan su absorción. Y aquí es importante destacar que en el caso de enfermedad renal crónica, no administrar antiácidos que sean de calcio, porque la administración de calcio está contraindicada en los pacientes con insuficiencia renal grave. Y por último, los calcimiméticos, que ya también había mencionado Alan, el Cinacaltec, que va a reducir las concentraciones de PTH al incrementar la sensibilidad del receptor sensor de calcio. La siguiente, por favor. Bueno, pasando ahora sí que como al objetivo y en qué etapa se debe usar cada tratamiento, pues ahora sí que es por pasos. Y aquí, bueno, es todo recordar que es por un nivel de filtrado glomerular menor a 60. Pero ahorita vamos a ver los objetivos en una diapositiva que viene más adelante y que viene un poco más claro. Entonces, esto es como un resumen del tratamiento. Pásame la siguiente, por favor. Del tratamiento médico, porque... Alan. Gracias. Y pues también tenemos un tratamiento quirúrgico que pues, va a ser la paratiroidectomía. La anterior. Por favor. Vas con un poco de lag, creo. Bueno, las indicaciones para una paratiroidectomía son la hipercalcemia grave que pues, sea refractaria al tratamiento, una enfermedad ósea progresiva, el prurito que también no responde al tratamiento, calcificaciones de tejidos blandos o una miopatía sintomática. Ahora sí, pásame a la siguiente, por favor. Bueno, ahora sí que los objetivos y la monitorización, dependiendo del nivel de enfermedad renal crónica que tenga el paciente. Hablando primero de la monitorización, cuando es un estadio 3, ya sea 3A o 3B, se menciona que la monitorización debe ser cada 6 o a cada año de la PTH. Cuando es un estadio 4, es cada 3 a cada 6 meses. Y en un estadio 5 ya es sí, cada 3 meses, o incluso 2 o 3 meses. Pero ahora sí que en cada monitorización que tenemos que tener, hay que medir los niveles de fósforo, la corrección de calcio, la relación, bueno, el producto de calcio fosfato. Y también mencionar que podemos observar que se tienen que mantener los niveles de paratormona elevados, y esto para inhibir la enfermedad ósea dinámica que se presenta en pacientes con hiperparatiroidismo, que es, con enfermedad renal crónica, que es una enfermedad en la cual no hay un recambio óseo. Entonces también pues, es una enfermedad, entonces hay que mantener los niveles de PTH elevados. Pásame la siguiente, por favor. ¿Alguna duda con eso antes de pasar al preparatorismo terciario? No, todo bien, gracias. Muy amable. Ahora sí, la siguiente, por favor. Este es muy breve porque, como les mencioné, es una evolución del hiperparatiroidismo secundario y es una hipersecreción autónoma de PTH independientemente de la concentración de de calcio. Pues ustedes podrían pensar que sería igual que el hiperparatiroidismo primario, porque pues, también es una hipersecreción autónoma, pero la diferencia es que aquí tiene que ser secundario a un hiperparatiroidismo secundario que no se controló. El diagnóstico va a ser por una presencia de hipercalcemia en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, tras haber excluido otras causas de hipercalcemia. Y el tratamiento siempre va a ser la paratiroidectomía. Como ven, este es muy breve porque es nada más la evolución de un hiperparatiroidismo secundario no controlado. La siguiente, por favor. No es imagen nada más para que lo recuerden, ¿no? Pues, queda claro. Y ahora sí, la última, por favor. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda? Aclaración, aporte.